Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Luján y este capítulo va a ser sobre la historia del SEO. Vamos a platicar una breve historia. En realidad no nos vamos a meter a detalles, ni con fechas, ni con personajes, ni eventos históricos, porque poco a poco vamos a ir platicando de lo que sea conveniente, pero si es necesario, como cualquier tema de general, a saber un poco de historia para saber de qué va y además por qué se han dado esos cambios, cómo podemos aprovechar esos cambios y obviamente sacarle siempre el máximo jugo al conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces hablemos un poco de la historia y para eso, en el caso del posicionamiento del SEO, tenemos que retomar el tiempo del buscador o de los primeros buscadores, porque en realidad como funcionaba el Internet antes era una manera muy sencilla, muy lineal. Es decir, tú tenías una computadora, un navegador, tecleabas realmadrid.com y llegabas a la página web del equipo, ¿no? En realidad, pues no había muchas opciones, o era realmadrid.com o ya, pero bueno, había problemas en algunos casos porque a lo mejor era Club Fútbol Real Madrid, ¿no? A lo mejor no era nada más Real Madrid. Y así como muchas cosas, vamos a tener diferentes palabras, aunque pensemos que la cuenta oficial va a ser el nombre tal cual, a veces por política, por lineamientos, por otras razones, se cambia un poco el nombre. Y bueno, ese era uno de los problemas, ¿no?, que podíamos encontrar. No se inventaron los buscadores para eso, pero eran problemas que sucedían en ese momento. Luego teníamos también que, por ejemplo, a lo mejor una página web de Real Madrid tenía información, sí, de Real Madrid, pero yo quería más información. Y por ahí existía alguien en alguna parte del mundo que era muy aficionado al Real Madrid y sabía un poco de computadoras y creaba un sitio, no vamos a decir que a lo mejor, pero en muchos casos sí hay sitios mejores de segundos o no oficiales, pero vamos a decir que a lo mejor sitios donde existe información que de verdad yo buscaba, como por ejemplo, alineaciones, marcadores o otra cosa que a lo mejor simplemente no existía en ese sitio. Entonces, tenemos una gran cantidad de información que se va creando y entonces los buscadores vienen a tratar de ayudar al usuario, a ese que quiere saber todo o saber información de algo. Y entonces los buscadores vienen a tratar de cubrir ese problema, un problema bastante interesante porque el reto informático era muy alto, manejar esas cantidades de datos cuando tenías un internet pues bastante lento y además pues esa sensación de que entrar a una página para buscar otras páginas, pues digo, ahorita suena normal, pero me imagino que en esa época era muy rara. Entonces, así es como comienza esta parte de los buscadores, como una solución a la parte de desinformación en la búsqueda de Internet o en los sitios de Internet. No sabíamos por dónde iniciar o por dónde buscar. En la actualidad, 2015, el término de SEO está muy ligado exageradamente a Google como tal, pero hablando de Google, no la compañía, sino del buscador. Entonces, está muy ligado y vamos a encontrar dos grupos de personas, yo catalogo en que se dedican al SEO en el día a día, que son las personas que te van a decir, yo solamente quiero aparecer en Google y no me importa lo demás, me importa un pepino. Y va a haber personas que te van a decir, a mí me interesan todos los buscadores del mundo. Entonces yo lo que hago lo hago para todos, no solamente para Google. ¿Son válidas las dos opciones? ¿Cuál es mejor o peor? No lo sé. Depende siempre del mercado, del rubro. Sabemos que en China Google no está. Entonces, digo, de nada te sirve Google. En Rusia también. Entonces, tenemos esos detalles, ¿no? No es tan fácil decir, siempre Google va a ser la mejor opción. Depende de lo que quieras. Corea del Norte o del Sur también tiene ahí algunas cosas. Y así hay países por región que también van a tener detalles con Google. Entonces, ¿cuándo es mejor? Depende, siempre va a ser depende de lo que quieras vender, depende de tu empresa, depende de los objetivos, depende del país, o sea, depende de muchas cosas. Pero en realidad, si analizamos datos, a mí me gusta mucho leer datos, no los leo diario, pero sí los leo pues 2 veces al mes, mínimo, le dedico pues sí un par de horas, un poco más yo creo, a leer datos sobre SEO y sobre búsquedas y este tipo de información. Y por ejemplo, más o menos todos coinciden en que hay gente que dice que el 95% de las búsquedas a nivel global, en este caso que se hacen en países obviamente donde está
funcionando Google se permite, es Google el 95% del tráfico. Otros dicen que el 93%, otros dicen que el 97%. O sea, andamos de un número más o menos 5%. Pero si todos coinciden, creo que es el más del 90%, que es un número bastante alto. Entonces, si nos damos cuenta, queda de tu lado siempre decidir si vas a querer solamente tomar en cuenta a Google o vas a querer tomar en cuenta a todos los buscadores. No nos vamos a poner a debatir porque eso sería cosa de no acabar. Podríamos dar razones muy válidas desde los dos lados y ninguno tendría 100% la razón. Entonces, eso ya depende de cada quien, de la empresa y de la compañía. Y cuando hablamos de SEO, también existe un concepto que es el SEM. Y este concepto, que es Search Engine Marketing, en realidad está muy ligado al SEO, pero no tan ligado como para decir que es uno mismo. Por eso existe, ¿no? Por eso está separado. Entonces, el Search Engine Marketing habla mucho de la parte de, como su nombre lo dice, en la parte final de marketing, pero sobre la parte de pago. Si lo queremos catalogar o poner un concepto un poco más burdo, o que podamos hablar de él, vamos a hablar que el SEM se encarga de la parte de pago, de la estrategia que yo voy a hacer, de los anuncios que yo voy a pagar, cómo los voy a pagar, en dónde los voy a mostrar. Entonces, eso es sobre la parte de SEM. Podemos decir entonces que el SEO es la forma de trabajar, entre comillas, digo gratis, porque al final hay un tiempo de alguien que está escribiendo y ese tiempo no es gratis. Solamente que tú hicieras tu propio SEO, pero aún así es tu tiempo y vale. Pero suponiendo que es una compañía. Y el SEM es el que va a requerir hasta cierto punto inversión, dinero. Normalmente sí o sí, o sea, no hay otra forma de hacer SEM. Hay que colocar anuncios, hay que saber a qué mercado queremos llegar, por dónde le vamos a llegar, cuánto nos va a costar llegar a ese mercado. Y esa persona sería la que trabajaría con la parte de pago. Vamos a encontrar muchos perfiles en donde nos dicen que son especialistas en SEO y en SEM, ¿no? ¿Se puede? Sí. No significa que siempre que hagas SEO vas a trabajar muy bien el SEM, pero normalmente la misma persona lo trabaja. ¿Hay diferencias? Sí, claro. Pero el detalle es que si entiendes de qué va el SEO, probablemente entiendas bien de qué va el SEM. Eso es una rotunda verdad. Solamente es cuestión de pues, esforzarse un poco e intentar, ¿no? Entonces, en la parte de SEM queda claro que es la parte de pago, pero pues, si no queda claro, les comparto una imagen en donde hacemos una búsqueda, por ejemplo, en este caso que dice zapatos de mujer baratos, y lo que está en verde, encerrado en el rectángulo cuadro verde, son los resultados orgánicos, es decir, son los resultados que a la gente le han servido, que la gente utiliza, que la mayoría de las personas que han buscado algo probablemente les han servido. Y el resultado naranja, lo que aparece en los cuadritos naranjas, es el SEM. Esos son los resultados que podemos decir son subastados, son enlaces como se mencionan ahora patrocinados, son pagados. Entonces tenemos los dos. En realidad, la pregunta del millón cuando estamos trabajando en un principio con el posicionamiento es que entonces, ¿cuál es mejor? ¿El orgánico o el de pago? Y podemos hacer una discusión muy grande, tan grande como nosotros queramos, y quedarnos toda la vida discutiendo cuál sería mejor, pero en realidad es que cada uno tiene sus características. El posicionamiento orgánico pues, es cuestión de trabajar, buscamos resultados de medio a largo plazo. Normalmente el trabajo es bastante cansado. En algunos casos puede ser hasta frustrante porque es complejo, ¿no? O sea, no es de cuestión de que me senté, escribí y ya quedó. Entonces, en realidad, pues es un poco elaborado. Y el posicionamiento de pago no quiere decir que seamos flojos, lo que quiere decir es que es un poco más activo. Si yo tengo el dinero, si tengo X cantidad de millones de dólares y quiero pagar X posición, lo puedo hacer, pero tiene un límite. ¿Por qué? Porque se me va a acabar el dinero algún día. Y también no siempre aparecer te implica una venta o un cliente. Una cosa es que aparezca y otra cosa es que funciones y que aparte te recomienden. Y si la gente está hablando mal de ti, aunque aparezcas en muchos lados, probablemente igual y no te compren o no accedan a tus servicios. Entonces, esa parte de que el posicionamiento orgánico contra el posicionamiento de pago versus, en realidad no debería de ser así, debería de ser una suma, no debería ser una exclusión.
el posicionamiento orgánico sí hay que trabajarlo, hacerlo y hacer que funcione y lo que tengamos que hacer, pero además de eso, trabajar también el posicionamiento de pago. En realidad, los dos pueden ir alineados a una estrategia, es decir, si la compañía tiene objetivos claros, podemos usar las dos sin ningún problema, deberíamos de poder hacerlo y deberíamos de poder hacerlo de buena forma y además sacar un beneficio para la compañía. Y además de eso, el SEO involucraría hoy en el 2015 otros temas como el tema de redes sociales, de la parte de video o podríamos ponerle multimedia y también la parte de aplicaciones móviles. En realidad el SEO en la actualidad ya es más complejo que lo que a lo mejor veníamos manejando hace unos 5 o 4 años. De por sí el SEO cambia cada día. Hay números así maravillosos que luego dan las personas que trabajan con el SEO. La verdad es que mientras no trabajes en Google y no estés viendo esta parte, yo creo que hay muchas suposiciones. Hay mucha gente que en base a experiencia lo comparte, que bueno, y se agradece. Pero también no creamos todo lo que nos dicen de SEO, que si hacemos esto ya llegamos a la posición número 1. En realidad, yo creo que si lo saben, pues está bien, ¿no? Digo, hay que probarlo. Entonces, yo creo que habría que probar algunas cosas y las redes sociales, las aplicaciones, los videos son cosas que se han probado y que creo que en general la comunidad se ha dado cuenta de que, pues sí hay, digamos, cierto poder en mejorar o empeorar dependiendo de estos temas y que antes pues, no se tomaban mucho en cuenta o no existían, simplemente no existían o no tenían importancia porque nadie los consideraba. En la actualidad el SEO toma mucho en cuenta redes sociales, lo que pasa con las aplicaciones y con los videos.